Soy Patricio Gramunt, paciente cero del programa de telomerización y fundador de Nano Innovation. Junto a centros médicos y universidades logramos extender mis telómeros de 7,22 a 25 kilopares de bases, que eso es más que lo que tiene un recién nacido. ¿Qué significa esto? Te lo voy a estar contando en los próximos episodios. Por favor, seguinos y ayúdame a difundir este conocimiento al mundo, porque la era de la telomerización ya comenzó. ¿Vos te vas a quedar afuera? Te voy a contar cómo empezó todo. En 1985, unos científicos, entre ellos Harold Kyoto, descubren una molécula que se llama fullereno. Después le van a llamar fullereno. Es un alotrópico del carbono, que significa que es una forma molecular del carbono que parece una pelota de fútbol. Ese se llama fullereno C60. Estos científicos habían empezado a investigar y teorizaban de que esta molécula se encontraba en el espacio, ¿no? Se encontraba y que era algo muy natural. Era un descubrimiento muy importante, de hecho, después se ganaron el Nobel por el descubrimiento, porque tenía que ver con el principio de la vida, porque el carbono es la base fundamental para la vida. Si vos agarrás cualquier molécula, por ejemplo aminoácidos, proteínas, hormonas, toda la columna vertebral está formada por carbono. Así que se pensaba que eso había tenido que ver con el origen de la vida. Más o menos en el 2015, yo investigando el resveratrol, porque quería ver si lo podía sintetizar, ya me gustaba todo esto científico y me quería dedicar al tema, en la búsqueda descubrí un estudio que salió en el 2012 donde lograban alargar la vida de ratas un 90%. ¿Cómo? Agarraban las moléculas que te estaba diciendo, que son los fullerenos, que son nuestro logo, y como son moléculas hidrófugas, se lo daban en aceite de oliva a las ratas. ¿Por qué en aceite de oliva? Bueno, básicamente porque son hidrófugas y si no, se irían por la orina y no quedarían en el cuerpo como querían lograr. Esto viene porque cuando la NASA descubre el fullereno, empieza a tratar de mezclarlo con materiales como el Kevlar para hacer materiales súper resistentes. Y llegó un momento que necesitaron hacer la toxicología de este material, y bueno, ahí aparece este estudio. Es para ver cuán tóxicas eran. Y bueno, ese estudio lo que pasó es que se lo dieron a las ratas, y las ratas, lejos de morirse, vivieron un 90% más. El estudio, de hecho, tuvieron que darlo de baja y sacrificar a las ratas sin que se murieran todas. Pero ya se había extendido demasiado el estudio, entonces, bueno, a mí me llamó poderosamente la atención y empecé a ver cómo poder reproducirlo. Entonces, descubrí en Alemania que habían logrado un reactor de fullerenos en una universidad y básicamente armé algo similar a un reactor fullerenos, que es básicamente una cápsula que se le saca el aire con una bomba de vacío y tiene dos electrodos en una atmósfera inerte. O sea, hay que meterle helio también para que no explote. Y más compresión. Entonces, bueno, me costó un montón de tiempo, pero estuve como 2-3 años para lograr los fullerenos, y después encontré otras maneras más sencillas de lograrlo. Para todo esto, obviamente, me ayudó gente que es experta,
porque me conecté con gente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, porque eran los únicos que más o menos conocían un poco del tema, porque uno habla de fullerenos y más en ese entonces, y no había nada publicado. Pero bueno, al final se logró. Me costó 2 o 3 años poder llegar a lo que creía que era el fullereno, y bueno, después de varias investigaciones y algunos estudios que les hice, me di cuenta que no eran fullerenos, sino que eran puntos cuánticos de carbono. Ahora en el 2023 salieron otros químicos, se ganaron el premio Nobel justamente por el descubrimiento de los puntos cuánticos. La diferencia entre la molécula del fullereno, que el fullereno es un alotrópico del carbono. Un alotrópico del carbono significa es la forma molecular del carbono. Por ejemplo, tenés el carbón que usás para la parrilla, ese es un carbón amorfo. Después tenés el grafito, tenés el grafeno, tenés el diamante y tenés los fullerenos. Los puntos cuánticos son un puntito de carbono, que es un núcleo carbonoso, y tiene toda una melena de, como si fueran pelos, que son los enlaces. Y básicamente es mucho más funcional, o sea, se puede funcionalizar, que significa pegarle cosas y llevarlo a diferentes órganos con ligandos. Hay un montón de cosas que se pueden hacer con el punto cuántico que con el fullereno no. No me quiero ir por las ramas, pero bueno, el punto es que así nace el aceite de oliva con los puntos cuánticos. Obviamente yo probé el aceite de oliva con las nanopartículas, con los fullerenos, y también probé el punto cuántico con el fullereno y se sienten iguales. No hay mucha diferencia, solamente que los puntos cuánticos son más biocompatibles, o sea, son más compatibles. De hecho, se utilizan mucho para señalización en estudios, porque tienen una fluorescencia especial, según el punto cuántico, el tipo de fluorescencia. Bueno, pero no nos vamos a meter en eso porque es muy largo. El punto es que yo ya había logrado eso y bueno, empecé a hacer un jabón también con eso porque había investigado el jabón de Alepo. El jabón de Alepo es el primer jabón que se hizo en la historia. Había un jabón anterior, creo que era el de Marsella, pero el jabón de Alepo es un jabón que se hizo con aceite de oliva y laurel, y aceite de laurel. Es un jabón que tiene 2000 años y todavía hoy se puede comprar y no tiene un cambio en la formulación. Y es un jabón muy histórico y no sé si llamarlo místico, pero es un jabón muy importante y que es muy usado para cosmética en todo el mundo. Todavía lo hacen eso es de la ciudad de Alepo. Después estuvo mucho en guerra y bueno. Pero de ahí es que surge el jabón nanotensor. Básicamente es el jabón de oliva, pero con los puntos cuánticos de carbono. Y a medida que lo fui usando y lo fui probando, fui encontrando mejoras sustanciales en un montón de capacidades. El jabón nanotensor, bueno, uno se lava 3 veces la cara, se lava, se enjuaga, se lava, se enjuaga, se lava, se enjuaga, y eso te deja la cara espectacular y bueno, obviamente tiene un tema te hace como una especie de un efecto lifting. De ahí nace el jabón. Entonces ya tenemos el aceite y el jabón. Y en 2020 yo ya tenía toda la parte de las nanopartículas y bueno, seguía investigando y buscando investigaciones y encuentro un estudio de la Universidad de Tel Aviv donde lograban alargar los telómeros un 30% con cámara hiperbárica. Entonces, ¿qué hice? Agarré el estudio y me fui directamente a la mejor cámara hiperbárica que había en Argentina y ese era Oxisalud. Y cuando llegué me encontré con el doctor Campos, que era una eminencia en lo que es cámara hiperbárica. Y bueno, le comenté y le encantó la idea y empezamos a
a replicar el estudio de Israel. Pero, ¿qué pasa? Me faltaba quien me mida los telómeros, porque en Argentina no se conocía ni había alguien que lo pueda hacer. Entonces, después de mucha búsqueda, encontré que la Universidad de Genética, el INIGEM, estaba haciendo eso, les pasé la propuesta y les encantó, y bueno, nos juntamos, empezamos a avanzar, y en principio me empecé a medir yo, y después empezó a medirse otras personas que también estaban haciendo el protocolo, y bueno, y el resto es historia, y así empezamos a trabajar en conjunto con la universidad, y bueno, ya hace mucho tiempo que venimos con esto, el protocolo se mejoró muchísimo, y bueno, y después en otro capítulo, en el próximo capítulo te voy a contar qué se logró, cómo se siente, muchas cosas relacionadas al protocolo de telomerización.